Nuestro hermano Rubén de Perú dice: los evangelistas, apóstoles, maestros, doctores y profetas que hay en la iglesia, que hay en iglesias locales de reunión, ¿se someten todos estos bajo el yugo del pastor? Dependiendo. Hay algo que pocas veces se comparte como parte de la doctrina de los ministerios del cuerpo de Cristo, y es la clasificación de dos tipos de pastores, dos tipos de evangelistas, dos tipos de profetas, dos tipos de apóstoles. Normalmente al señalar el ministerio apostólico se señala como un singular. Esto es un apóstol y punto. Sin embargo, cuando estudias a profundidad el tema, encuentras dos categorías de apóstoles, dos categorías de profetas. Lo que podemos llamar, tomemos de ejemplo en el ministerio profético, lo que podemos llamar el profeta mayor y el profeta menor. Ahora, no vas a encontrar explícitamente un pasaje ni un versículo que así lo determine. Lo que vas a encontrar es una estructura ministerial que a lo largo del tiempo en que este ministerio se hace presente, se refleja en esas dos categorías. Encontramos aquellos profetas menores, como es el caso de aquellos varones que ni su nombre se pronuncia, nada más se menciona un varón de Dios. También hay otros profetas menores que sí se llega a mencionar su nombre, por ejemplo, Abdías, que aparece simplemente con 2 capítulos en la Biblia. Por cierto, cuando hablamos de la división de los libros del Antiguo Testamento, así están clasificados. Son 17 libros proféticos, se clasifican como 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Eso no está en la Biblia, pero quien secciona la Biblia en partes, así los está clasificando como profetas mayores, profetas menores. ¿En qué consiste esta clasificación? En la forma en que uno se da cuenta cómo están ejerciendo su ministerio. No podemos comparar un profeta Ezequiel con un profeta Habacuc. Okay. No podemos comparar a un profeta Jeremías con un profeta Jonás. Ya no hablemos solo de los capítulos, que también pudiera ser un dato revelador. Estamos hablando del libro de Ezequiel, bueno, tiene 48 capítulos, el libro de Jeremías tiene 50 capítulos, Isaías 66 capítulos. No solo son la cantidad de capítulos, aunque ese es un dato revelador, estamos hablando de la magnitud del ministerio de cada uno de estos profetas. Los alcances. Exactamente, las comisiones que se le dieron a cada uno. Ok, entonces podríamos tomar como bien definida el hecho de que, cómo se acomodaron tanto profetas menores, mayores en nuestras Biblias, porque bueno, lo comento porque en otras ocasiones se dejan referencias doctrinales que no siempre están correctas. En esta ocasión, ¿sí está bien la distinción que se hace ya en nuestras Biblias? Podría haber una clasificación quizás, no sé, tal vez 2, que no hagan merecedor al que está en la categoría de profeta menor como profeta menor. Podría ser. Hablemos de Oseas. Tiene 14 capítulos su libro, está en la categoría de profeta menor. Sin embargo, su ministerio fue de largo alcance. Okay. Entonces, al igual que hace un momento se mencionaban cómo identificar un profeta falso, un apóstol, hay una lista de puntos a considerar, características que uno tiene que estudiar. Sería lo mismo en clasificar un profeta mayor frente a un profeta menor. Una manera simple de encontrar esta información sería revisar la comisión recibida. Ves a Jonás yendo a Nínive, después de que va y da su mensaje a Nínive, ¿qué más hizo? No sabemos. De hecho, ya no hay nada. Aquel varón de Dios que profetizó frente a Jeroboam, altar, altar, sobre ti quemarán huesos de muertos, de hombres muertos. Ya no se menciona nada sobre ese varón. Entonces, puedes ir analizando
que estos profetas mayores destacan porque su papel fue relevante, fue el protagonista incluso de algunos libros, por eso algunos libros llevan el mismo nombre del profeta, o en su caso abarcan gran parte de la historia del libro. Tal es el caso de Primera de Reyes, donde Elías Tisbita aparece desde el capítulo 17 hasta el último capítulo de Primera de Reyes, que es el capítulo 22. Aparece Elías Tisbita, todavía trasciende al capítulo 1 y 2 de Segunda de Reyes. Entonces, cuando ves el profeta en escena con varias misiones, Dios usándolo de muchas formas, es muy sencillo ponerlo en la categoría de un profeta mayor. Okay. Esta misma regla la llevas al apostolado. Hay apóstoles con una categoría mayor, como son los de la Biblia, los 12 apóstoles. No podemos comparar a Pedro, Andrés, Juan, Bartolomé. No podemos comparar estos apóstoles con Junias y Andrónico. Además, ni siquiera lo podemos comparar. No puedes poner a la misma altura a Bernabé, aunque caminó con Pablo, frente a Pablo. Entonces encuentras esas dos categorías: apóstol mayor, apóstol menor, y así en cada ministerio. Esta sería la base para poder responder a la pregunta. ¿Un apóstol debe de sujetarse a un pastor? Si es un apóstol mayor, no podría sujetarse a un ministerio menor. No habría congruencia. Pero cuando tenemos un apóstol de una categoría menor en una iglesia local, y eso ya es muy revelador también, un apóstol que está trabajando exclusivamente para esa iglesia, no está trabajando para el cuerpo universal de Cristo, sino para esa iglesia. Comparemos, David Livingstone lo considera un apóstol para el África. Ese hombre recorrió en el siglo XVII casi todo el continente y dejó iglesias por todas partes. Él no podría estar sujeto a un pastor. Pero si tenemos un apóstol en una categoría menor que ha establecido 3, 5 iglesias y tiene que regresar con su pastor, claro que se tiene que sujetar a su pastor. Entonces, para poder decir quién se sujeta o no a su pastor, es encontrar la categoría de dicho ministerio, sea evangelista, sea apóstol, sea un profeta menor. Si pertenece a una iglesia local y tiene un pastor, en una iglesia local, la regla es: el ministerio más alto en la iglesia local es el pastor. El ministerio más alto en el cuerpo de Cristo es el apóstol. Qué sabroso está todo esto. Ok, pues bueno, le agradecemos a nuestro hermano Rubén de Perú